El viaje había sido largo y agotador. Los caminos serpenteantes y estrechos de las montañas parecían no tener fin, y la tormenta que se había desatado no ayudaba en lo más mínimo. A lo lejos, finalmente, apareció el hotel, emergiendo entre la neblina como un gigante dormido. Era un edificio antiguo, con un estilo gótico que recordaba a una época pasada, con torres puntiagudas y ventanas que parecían ojos observadores. John había escuchado vagamente sobre el hotel en un foro de viajeros en Internet. Los comentarios mencionaban su aislamiento, la tranquilidad que ofrecía y su ubicación remota, perfecta para quienes buscaban desconectar del mundo. Sin embargo, también había una mención breve, casi una advertencia, que había llamado su atención: nunca entres a la habitación 237. Era una nota al pie de página, algo que parecía no tener importancia, pero que había sembrado una semilla de curiosidad en su mente. John había decidido, casi impulsivamente, que tenía que ver ese lugar con sus propios ojos. El vestíbulo del hotel era tan impresionante como su exterior. El suelo de mármol reflejaba las lámparas de araña que colgaban del techo alto, iluminando cuadros antiguos de paisajes sombríos y retratos de personas que parecían observar cada movimiento. La recepcionista, una mujer de edad avanzada con un rostro serio, le dio la bienvenida con una sonrisa cortés, aunque en sus ojos se escondía algo más, algo que John no pudo identificar. Tras los trámites habituales, la mujer le entregó la llave de su habitación. Era una llave antigua, de metal pesado, que parecía tener más años que el propio hotel. Mientras John la tomaba, la mujer hizo una pausa, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Finalmente, con voz baja y seria, le dijo: «No se acerque a la habitación 237, señor. Está clausurada por una razón». John asintió, fingiendo desinterés, pero la mención de la habitación prohibida solo alimentó su curiosidad. No preguntó más, pues sabía que insistir podría levantar sospechas. Sin embargo, una vez que subió las escaleras y caminó por el pasillo alfombrado que llevaba a su habitación, no pudo evitar fijarse en las puertas numeradas que iba dejando atrás. 230, 231, 232. Se detuvo frente a la puerta 237. No tenía ningún letrero que indicara que estaba clausurada, pero algo en ella le provocó un escalofrío. La madera era de un color más oscuro, casi negra, y el pomo estaba oxidado, como si nadie lo hubiera tocado en años. John sintió que su corazón latía más rápido mientras miraba fijamente la puerta. ¿Qué podría haber detrás de ella que justificara tantas advertencias? No pudo evitar acercar la mano, con la intención de probar si estaba cerrada, pero se detuvo a medio camino. Una sensación de temor irracional lo invadió, como si algo en su interior le gritara que se alejara. Forzándose a dar media vuelta, se dirigió a su propia habitación, que estaba 2 puertas más adelante. Intentó convencerse de que no había nada en la habitación 237, que probablemente se trataba de una estrategia del hotel para mantener un aire de misterio y atraer visitantes. Pero esa idea no lograba calmar la inquietud que se había apoderado de él. Esa noche, después de una ducha caliente, John se sentó en la cama con su laptop, dispuesto a investigar más sobre el hotel y su infame habitación. Encontró pocos resultados concretos, la mayoría eran rumores y teorías sin fundamento. Algunos decían que un huésped había sido encontrado muerto allí hace muchos años, mientras que otros afirmaban que se trataba de un lugar maldito, donde los espíritus de los antiguos habitantes del hotel vagaban sin descanso. El sueño comenzó a vencerlo, pero justo cuando estaba a punto de apagar la laptop, notó algo extraño. En uno de los foros más oscuros y antiguos que había encontrado, alguien mencionaba haber oído una voz proveniente de la habitación 237. Según este relato, la voz no era humana, sino algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La persona que había publicado ese comentario no volvió a escribir en el foro. John cerró la laptop y se recostó en la cama, intentando sacarse esas ideas de la cabeza. Pero la imagen de la puerta oscura no lo abandonaba. Finalmente, el cansancio lo venció y se quedó dormido, aunque su sueño fue todo menos tranquilo. Esa noche, soñó que estaba de pie frente a la puerta 237. La niebla lo rodeaba y el hotel parecía más antiguo y desmoronado que antes. La puerta estaba entreabierta y una luz débil, casi espectral, emanaba del interior. Una voz susurrante lo llamaba desde dentro, una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra y que lo llenaba de un terror indescriptible. John intentó alejarse, pero sus pies no respondían. Se vio a sí mismo extendiendo la mano hacia la puerta, mientras un frío penetrante lo invadía. Despertó de golpe, sudando y con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Por un momento, sintió que aún estaba en el sueño, pero poco a poco se dio cuenta de que estaba en su habitación del hotel. Sin embargo, algo no estaba bien.
Una sensación de malestar persistente lo envolvía, como si hubiera algo más en la habitación con él. Escuchó un leve sonido, un crujido que venía del pasillo. El terror que había sentido en el sueño se apoderó de él nuevamente y se vio incapaz de moverse. Escuchó otro crujido, más cerca esta vez, como si alguien o algo estuviera fuera de su puerta. Con el corazón en la garganta, se levantó de la cama lentamente, tratando de no hacer ruido. Se acercó a la puerta y apoyó el oído contra ella. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido, un silencio espeso, opresivo, que lo hacía sentir atrapado. Después de lo que pareció una eternidad, decidió abrir la puerta, movido por una curiosidad malsana. Al asomar la cabeza por el pasillo, no vio nada. El pasillo estaba desierto, y la luz tenue de las lámparas no mostraba ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, la puerta de la habitación 237 estaba entreabierta. Esa visión lo paralizó por un segundo. ¿Había sido así cuando pasó por allí antes? No lo recordaba. Sintió que el aire se volvía más pesado y un frío inexplicable lo envolvió. El impulso de acercarse a la puerta 237 se hizo casi irresistible, pero algo en su interior le suplicaba que no lo hiciera. Decidió, con gran esfuerzo, regresar a su habitación y cerrar la puerta detrás de él con doble llave. Se recostó en la cama, pero el sueño no volvió. Las horas pasaron lentamente, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la puerta entreabierta y la voz susurrante lo atormentaban. Sabía que había algo en esa habitación, algo que no debía ser perturbado. Pero su curiosidad había sido despertada, y esa semilla de inquietud había echado raíces profundas. Al amanecer, con los primeros rayos de luz colándose por la ventana, John se levantó, sintiéndose agotado pero más decidido que nunca. Sabía que debía descubrir lo que se escondía en la habitación 237. Su mente ya estaba trazando un plan para acceder a la habitación sin ser visto, y aunque el miedo aún lo acechaba, la curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes. No podía dejar el hotel sin saber la verdad. Sin importar las advertencias, John estaba decidido a entrar en la habitación 237, convencido de que sólo así encontraría paz. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le decía que había cometido un grave error, uno que no podría deshacer. John pasó el día recorriendo el hotel, observando a los demás huéspedes y al personal con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que todos parecían evitar mirar en dirección a la habitación 237. Incluso cuando pasaban por su puerta, sus miradas se desviaban, como si temieran que algo pudiera atraparlos si la veían directamente. Esa noche, mientras el hotel dormía, John decidió que había llegado el momento. Esperó pacientemente hasta la medianoche, cuando el silencio se apoderó del lugar y las sombras se alargaron en los pasillos. Salió de su habitación con una linterna en la mano y caminó hacia la puerta prohibida, su corazón latiendo con fuerza. El pasillo estaba oscuro y la única luz provenía de la linterna que sostenía con manos temblorosas. Se detuvo frente a la habitación 237, su respiración agitada por la adrenalina y el miedo. El pomo de la puerta estaba frío al tacto, pero no dudó. Con un suave giro, la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio, y John dio un paso adelante en la oscuridad. El aire dentro de la habitación era denso y cargado, como si no hubiera sido tocado en años. Un olor acre, mezcla de humedad y algo podrido, lo envolvió al instante, provocándole arcadas. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, revelando lentamente el interior. Era una habitación pequeña, con muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz desgarrado y amarillento, y el suelo de madera crujía bajo sus pies. Había un armario en una esquina, una cama de 4 postes en el centro y una pequeña mesa con una silla en el rincón más alejado. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera estado deshabitada durante décadas. A medida que exploraba la habitación, una sensación de inquietud crecía dentro de él. Sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Se acercó a la cama, y cuando levantó la sábana que la cubría, encontró un colchón sucio y descolorido, con manchas oscuras que prefería no imaginar su origen. Al soltar la sábana, notó algo extraño en el suelo, cerca de la cama, una serie de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. El aire se volvió más frío, y la sensación de ser observado se intensificó. John giró sobre sus talones, enfocando la linterna en la puerta del armario. Estaba ligeramente entreabierta, y de su interior emanaba un olor aún más fuerte que el del resto de la habitación. Sintió que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía más pesada, pero la curiosidad lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía abrir ese armario, aunque una parte de él suplicaba que saliera corriendo de allí. Con una mano temblorosa, empujó la puerta del armario, revelando su contenido. Dentro, solo había un viejo abrigo colgado de una percha y unas cuantas cajas apiladas en el suelo.
Sin embargo, en la parte trasera del armario, la pared parecía diferente. Había algo extraño en ella, como si no perteneciera al resto de la habitación. La madera estaba desgastada y había marcas, símbolos tallados en su superficie. Sin pensarlo dos veces, John empujó las cajas a un lado y comenzó a examinar la pared más de cerca. Mientras pasaba la mano por los símbolos tallados, un escalofrío recorrió su columna. Eran símbolos antiguos, que no reconocía, pero que parecían resonar en algún lugar profundo de su mente, despertando un miedo primitivo. En el centro de esos símbolos había una pequeña puerta oculta, apenas visible. Sin entender del todo por qué, John sintió la necesidad de abrirla. La pequeña puerta se dio con facilidad, y un hueco oscuro se abrió ante él. El olor que emanaba de allí era insoportable, como si proviniera de las profundidades de la tierra. Iluminó el interior con su linterna, revelando un túnel estrecho que descendía hacia la oscuridad. En ese momento, una ráfaga de viento helado lo golpeó, y una voz susurrante, apenas perceptible, llegó a sus oídos. Era una voz que no parecía pertenecer a este mundo, y que le decía algo en un idioma que no comprendía. Sin embargo, el tono de la voz era claro, no debía estar allí. John retrocedió, sintiendo un terror indescriptible, pero sus pies parecían enraizados al suelo. Sabía que debía salir de esa habitación, pero algo lo retenía, algo que no podía ver. El susurro se hizo más fuerte, llenando la habitación con su eco, mientras la temperatura seguía descendiendo. La linterna comenzó a parpadear, y por un momento, todo se sumió en la oscuridad. Cuando la luz volvió, John vio algo que lo paralizó de horror. Frente a él, en la cama, había una figura, una sombra humana que no estaba allí antes. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos brillantes que lo miraban fijamente. No era completamente sólida, parecía vibrar, como si no perteneciera del todo a esta realidad. La figura extendió una mano hacia él, y John sintió un frío helado que lo atravesaba como un cuchillo. El pánico se apoderó de él, y en un impulso de autopreservación, corrió hacia la puerta de la habitación. Sin embargo, cuando intentó abrirla, descubrió con horror que no podía. La puerta no se movía, como si estuviera sellada por una fuerza invisible. Golpeó la madera, desesperado, pero el sonido parecía ahogado, como si la habitación estuviera aislada del resto del mundo. La sombra se acercaba lentamente, y el susurro en su mente se volvió ensordecedor. John sintió que su voluntad se desvanecía, y cayó de rodillas al suelo, incapaz de resistir. La oscuridad comenzó a envolverlo, y justo antes de que perdiera el conocimiento, la figura se inclinó sobre él, susurrándole en el oído. Al día siguiente, cuando el personal del hotel fue a revisar la habitación, la encontraron vacía. No había rastro de John, ni de la linterna que había llevado consigo. La habitación 237 estaba como siempre, cubierta de polvo, con los muebles en su lugar. Sin embargo, el olor en la habitación era más fuerte que nunca, y la sensación de frío persistía. El gerente del hotel, que sabía bien lo que significaba aquello, ordenó sellar la habitación de inmediato. Los empleados no hicieron preguntas, pero ninguno de ellos se sorprendió. Sabían que la habitación 237 era especial, que había algo en ella que no debía ser perturbado. Sin embargo, lo que no sabían era que John no había desaparecido del todo. Esa noche, un huésped en la habitación contigua se despertó por un ruido extraño. Era un golpe suave, como si alguien estuviera llamando a la pared desde el otro lado. Cuando se levantó para investigar, notó que el sonido venía de la pared que compartía con la habitación 237. Se acercó, curioso, pero cuando puso la oreja contra la pared, lo que escuchó lo llenó de terror. Era un susurro, una voz que no podía ser humana, pidiendo ayuda. La voz era débil, pero la desesperación en ella era inconfundible. El huésped se apartó de la pared de un salto, y aunque intentó olvidar lo que había oído, no pudo dormir el resto de la noche. La leyenda de la habitación 237 continuó creciendo, y aunque el hotel trató de ocultarlo, la verdad era inevitable. Los que entraban en esa habitación rara vez volvían a salir, y los que lo hacían no eran los mismos. El hotel siguió operando, pero la habitación 237 fue clausurada para siempre, sellada con cadenas y candados. Sin embargo, algunos dicen que si te acercas lo suficiente, en las noches más silenciosas, aún puedes escuchar los susurros. Susurros de aquellos que quedaron atrapados en ese lugar, condenados a repetir una pesadilla eterna. Y si escuchas con atención, puedes oír el eco de la voz de John, pidiendo ayuda, rogando por ser liberado de la oscuridad que lo consume. Pero ya es demasiado tarde, porque en la habitación 237, una vez que entras, jamás podrás escapar.